Bueno, muy buenos días. Vamos a volver a poner los números de la vacunación para el día de hoy. Ya están operando adecuadamente todos los centros de vacunación. Y le voy a pedir, Eduardo, que les dé los números de la vacunación del día de ayer, que en la mayor parte de los centros de vacunación pues llegó mucha más gente de la que se esperaba, y además las adecuaciones que se hicieron en la tarde pues nos permiten hoy tener un servicio adecuado en todos los centros. Entonces le voy a pedir a Eduardo que nos dé toda la información y después con gusto contestamos sus preguntas. Gracias, jefa. Hola, muy buenos días a todos. Si me dan la siguiente, por favor. Estos son los números globales a las 10 de la mañana. Llevamos 4.331.108 dosis aplicadas a todos los grupos de edad de 60 y más, 50 a 59, 40 y más, 40 a 49, mujeres embarazadas, personal educativo y personal de salud. Con eso tenemos al 42% de los adultos de la ciudad, prácticamente 3 millones de personas ya con la primera dosis. Y en el caso de esquema completo, 614.319 adultos y personal de salud, así como personal educativo ya con su esquema completo. Siguiente. Recordar, esto es lo que estamos haciendo esta semana, vacunar con segunda dosis a 241.224 adultos de 60 y más en Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc, y a 202.000 adultos de 40 a 49 en Coajimalpa, Coyoacán, Milpalta y Magdalena Contreras, con un promedio diario estimado de 88.654 vacunas por día en promedio. Es importante aquí recalcar, en el caso de Benito Juárez, se está haciendo más grande la unidad de vacunación que tenemos en el Pepsi Center. Ahora son 2 unidades de vacunación en ese mismo espacio prácticamente. Una en el Pepsi Center formalmente, entrada por la calle de Montecito. Ahí les pedimos llevar a las personas que tengan algún problema de movilidad, requieran silla de ruedas, requieran apoyo o un acompañante. Y por la entrada de la calle Filadelfia, entrando al World Trade Center para el resto de las personas. Está ya operando de esta manera desde las 7 de la mañana y el día de hoy no hemos tenido mayor incidente. Siguiente. Así se ve el avance para 60 y más. 84% de los adultos de la ciudad ya tienen su primera dosis y el 84% de los que ya recibieron su primera dosis hasta ahora han recibido ya la segunda y esperamos completar prácticamente la totalidad de ellos esta semana en Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Benito Juárez, que ahorita vamos a ver a detalle. Siguiente. Les queríamos mostrar esto, es el avance del día de ayer, cómo transcurrió la jornada, cuántas personas esperábamos citadas y qué es lo normal que lleguen el primer día y cuántas dosis aplicamos. Por ejemplo, en el caso del Pepsi Center, teníamos citados alrededor de 14,000 personas, llegaron y se les aplicó la dosis a 17,810, esto es 3,447 personas adicionales a las que esperábamos, un excedente de 24% comparado con lo que esperábamos. Esto explica una parte de lo que vivimos el día de ayer. Pueden ver que en todas las alcaldías que se aplicaron ayer dosis, en todas las sedes tuvimos mayor gente de la que esperábamos, de acuerdo a cómo se han comportado las 13 alcaldías previas. En todas las etapas de vacunación que hemos visto, el primer día de vacunación estimábamos vacunar entre el 17 y 16% de las personas adultas mayores, que están en las A, B y C. Ayer llegamos en la mayoría de los casos a superar el 25, 26, 27% en algunas de estas alcaldías. Esto se ve más claro en la siguiente gráfica, por favor. Aquí pueden ver el avance para cada una de las alcaldías en las que estamos. Por ejemplo, en Álvaro Obregón contemplamos vacunar 95,910 personas. A corte de hoy a las 10 de la mañana llevamos ya 27,303, un 28,5% de avance en un día y una hora de operación. Cuauhtémoc teníamos ya 20,444 personas vacunadas de un total para vacunar de 75,261, 27,2% de avance. Y en el caso de Benito Juárez es donde es más notable. Tenemos estimado vacunar 70,053 personas, a corte de las 10 de la mañana llevamos ya 21,064, es el 30% de avance, y esto contrasta con lo que hemos vivido en las alcaldías previas. En las 13 alcaldías donde aplicamos segunda dosis de 60 y más años, a las 10 de la mañana del segundo día de vacunación teníamos normalmente al 20% o ligeramente menos de las personas de la alcaldía ya vacunadas. En esta etapa, en el caso inclusive de Benito Juárez, estamos pues dándole 50% adicional y pegándole ya al 30% en un día y una hora. Siguiente. El avance de personas de 40 a 49 años.
Ayer fue el primer día, llegamos a 36.345 personas vacunadas, justamente cerca del 16-17% del avance total de esta semana que pensamos llegar, de 200.000 personas. En el caso de Coyoacán, fueron ayer 19.575 personas vacunadas, el 18% de avance. En el caso de Magdalena Contreras, 7.000, bueno, esto es a corte de las 10 de la mañana, entre ayer y hoy, 7.203 personas, el 18% de avance. En Coajimalpa, 6.237 personas, también 18% de avance. Y en Milpalta, 3.330 personas, el 15.5% de avance del padrón que esperamos vacunar. Pueden ver cómo contrasta esto con lo de 60 y más, donde estamos prácticamente al doble en el caso de Milpalta, por ejemplo, comparado con Benito Juárez. Sí estamos viendo una mayor afluencia en los primeros días, y aquí vale la pena resaltar, el llamado que le hacemos a la población para que nos ayude a ir de acuerdo a la cita, a la letra del apellido y a la hora que le estamos indicando en su SMS, en la página de vacunación.cdmx.gov.mx o en Locatel. Esto nos ayuda y ha sido parte crucial del éxito de las 4.3 millones de dosis que hemos aplicado en la ciudad para que se apliquen con tiempos menores a 1 hora. Les pedimos su apoyo, todas las personas de estas alcaldías van a ser vacunadas, tenemos vacunas, están dentro del intervalo ideal para ser vacunadas, no tiene que tener prisa, los podemos vacunar de aquí al sábado, de acuerdo a 3 apellidos, sin mayor problema. Por favor, les pedimos ese apoyo. Siguiente. Y finalmente, esto no se movió mucho el de ayer, pero el avance en 50-59 con 84% de cobertura. Y sería eso el resumen de los datos de vacunación a corte de las 10 de la mañana. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo? Sí, ayer nos preguntaban que por qué en Benito Juárez solamente había una sede de vacunación, cuando había habido 3 en el caso de adultos mayores. El número de células de vacunación fue exactamente el mismo. Lo que ampliamos fue en una sola sede el número de personas que estaban vacunando y que estaban registrando. Lo que se hizo para el día de hoy fue abrir 2 puertas para que no hubiera congregación de personas en una sola y pedirle al Pepsi Center, al World Trade Center, que amablemente, y agradecemos su apoyo, ampliaron una parte muy importante para que se ampliara el espacio de vacunación. Y eso pues nos ha permitido tener un mucho mejor servicio el día de hoy y pues obviamente disculpas a ayer quien tuvo que esperar más tiempo, pero ya el día de hoy está adecuado. De todas maneras, ayer por la tarde estuvimos viendo la posibilidad de tener otras sedes por si el caso de mañana se requeriría. Pero hasta el día de hoy está funcionando adecuadamente y explicar, como bien dice Clark, que el día de ayer además, quizá por la cantidad, por el tiempo que pasó entre la primera dosis y la segunda, que fueron casi 9 semanas, pues había mucha gente que quería vacunarse el primer día y quizá por eso llegaron más gentes el primer día. Pero ya afortunadamente hoy está funcionando adecuadamente. Iniciamos ronda de preguntas y respuestas. Wendy Roa, de Grupo Imagen. Gracias, doctora. Muy buenos días. Entonces, en este sentido, el mensaje para los adultos mayores de estas 3 alcaldías es de que no se preocupen, todos van a alcanzar su segunda dosis, tal y como está programado. Así es, hay suficiente vacuna AstraZeneca, tanto para las 3 alcaldías de la segunda dosis como para las alcaldías en donde se está aplicando la primera dosis de 40 a 49 años. Y hay suficiente vacuna de esta marca para que todo el mundo pueda recibir segunda dosis y primera dosis. En el caso de las segundas dosis, doctora, cuando también se trate de rezagados, ¿es el mismo procedimiento para quienes no han recibido la primera dosis, marcar a Locatel, o cuál sería el protocolo? Sí, normalmente lo que hacemos es que llamen a Locatel y ahí después, ya sea de manera telefónica o por SMS, se les da una cita y se abre un espacio especial de vacunación para que puedan vacunarse. Por ejemplo, hay algún personal educativo que esta misma semana se va a vacunar, que las instituciones educativas nos dijeron que que desafortunadamente no se pudieron vacunar en la semana y se van a abrir una sede especial en donde ya tienen ellos comunicación para poderlo hacer. Ahora que toca el tema, doctora, de la cuestión educativa, la semana pasada se reportaba que en el caso de la Ciudad de México, alrededor de 200 escuelas habían sido vandalizadas en este periodo de pandemia. Usted ayer nos refería que el 72% de los 2.700 planteles que hay y que albergan a las 4.000 escuelas ya estaban rehabilitados. De estos, ¿cuántos se encontraron que fueron vandalizados y cuáles fueron las características de estas agresiones que sufrieron los planteles? Sí, por ahí les podemos mandar algunas fotografías. En algunos casos fue menor,
rompimiento de vidrios, grafitis que se hicieron dentro de las escuelas, que se llevaron una parte de la bomba de agua, por ejemplo, que lleva la cisterna. En todos estos casos ya se está reponiendo y algunos que fue mayor en donde sí hubo extracción de algunas computadoras. Pero en todos los casos se está atendiendo para que las escuelas puedan estar operando. ¿Los vandalizados ya están en su totalidad rehabilitados o todavía están trabajando y están dentro de este 28% restante? Déjamelo, te busco el dato exactamente para podértelo contestar y no dar alguna información incorrecta. Gracias. Doctora, y en este sentido, ¿cuánto recurso está erogando el gobierno de la Ciudad de México para apoyar en la rehabilitación de los planteles educativos? Sí, es fundamentalmente recurso por administración y un recurso que ya existía para el mantenimiento de las escuelas. Entonces, con gusto te podemos también pasar la información, pero la mayor parte son nuestros compañeros de la Secretaría de Obras y Servicios quienes están apoyando para poder hacer todas las labores y por supuesto las alcaldías, las 16 alcaldías que han estado colaborando de manera muy importante. Uno de los limitantes que decía la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para regresar a la escuela es que no se contaba con el Wi-Fi suficiente o con la señal adecuada para que se pudiera hacer estas clases híbridas. En este sentido, ustedes como gobierno, si bien sabemos que hay postes en la mayoría de las escuelas afuera, ¿estarían incrementando la fibra, la red para poder aumentar el Internet y con ello apoyar en las transmisiones a las escuelas que sí regresen? Difícilmente podríamos hacer eso en poco tiempo. Hay un programa que tenemos con las escuelas, junto con el Gobierno de México, con su programa Internet para Todos, para que puedan ir teniendo mayor acceso al Internet gratuito todas las escuelas. Las escuelas, en algunas hay Internet, en otras sí existe, pero tiene una banda pequeña de tal manera que no se podrían conectar todos. Es difícil que pudiéramos hacerlo en poco tiempo, es parte del Internet que ya tenían de por sí. Ahora, la Secretaría de Educación Pública tiene un esquema para continuar clases a distancia y clases presenciales. Y repito, como siempre, que en este caso, dado que la Autoridad Educativa Federal, la SEP, es quien tiene a cargo las escuelas de educación básica, la educación básica en la ciudad, ellos tendrían que dar más detalles. ¿Pero ustedes apoyarían en caso de a través de la SECTEI o a través de la ADIT, como se ha hecho en su momento? Sí, pero evidentemente ahí sí se requiere un trabajo mayor para poder conectar a los pues más de 2,000, casi 2,900 planteles que existen en la ciudad. Entonces, es parte de nuestro programa de conectividad gratuita, tanto escuelas como centros de salud, y ahí estamos trabajando también con el Gobierno de México. Y por último, doctora, disculpe que me extienda un poco. Ayer se hizo la presentación por parte de un partido, el Partido Redes Sociales Progresistas, de un grupo denominado Mastines, que dice que no se trata de un grupo de choque, sin embargo van a estar pues vigilantes de las casillas electorales el próximo domingo 6 de junio. En este sentido, ustedes como gobierno, ¿qué pueden hacer ante una situación que podría ser ilegal, porque se habla de autodefensas, pero que dicen ellos están en su derecho para evitar la coacción del voto? Bueno, esperemos que lo hagan de manera pacífica, no tendrían por qué hacerlo de una manera distinta. El día de mañana nosotros vamos a presentarles cuál es el despliegue o el operativo de la policía, que va a estar el día domingo apoyando a toda la jornada electoral, esencialmente como un asunto preventivo, y también la Fiscalía General de Justicia, sé que tiene también un esquema para estar vigilando durante toda la jornada electoral. Entonces, para que la ciudadanía sepa pues que la policía va a estar vigilando, atendiendo, y obviamente la Fiscalía tiene su área de delitos electorales que tiene que estar pues atendiendo en ese momento cualquier denuncia que se presente. Y por último, doctora, la amenaza de bomba de ayer en la madrugada en la estación Fuerza Aérea del Metro, tengo entendido que no encontraron nada, pero ¿a usted le han reportado cuál es la situación en este momento de esta estación? Sí, no encontraron absolutamente nada. A veces se presentan al 911 algunas amenazas de este tipo, a veces son bromas, pero de todas maneras nosotros tenemos que hacer toda la revisión que se tiene que hacer. Entonces, como en este caso entró el equipo de zorros de la policía, que es quien tiene toda la especialidad para poderlo hacer, y no se encontró absolutamente nada. Así que puede haber tranquilidad. Ya está abierta la estación. ¿Ya está abierta la estación? No sé si me checan ahorita mi equipo de comunicación para checarme si ya está abierta. Gracias, doctora. Muy buenas Sí. tardes.
Gracias. Continuamos con Enrique Muñiz, de Capital 21. ¿Qué tal, doctora? Buenos días a todos los presentes. Preguntarle nada más sobre el tema del día de ayer, si se descarta alguna falla en el sistema de SMS que da las citas a los adultos mayores para, bueno, pues evitar que se evitaran estas aglomeraciones. ¿Se descarta si hubo algún error ahí en el otorgamiento de las citas? Sí, no hubo ningún error. Como siempre lo decimos, es una orientación de que las personas acudan de acuerdo con su cita y de acuerdo con la primera letra de su apellido paterno, pero a veces pues hay personas que se adelantan a la cita y en general se les permite, dado que en particular cuando se trata de adultos de 60 y más años, pues es difícil para ellos regresar otro día. Entonces, en general se les atiende en todas las sedes de vacunación. Y en este caso, pues particularmente en Benito Juárez, pues fueron cerca de 4,000 personas, ¿verdad? Más que llegaron. Pero, y les recordamos además que para poder tener acceso a su cita también pueden entrar a vacunación.cdmx.gov.mx y ahí con su número de CURP pueden tener acceso a su sede de vacunación y el horario que les correspondería. Perfecto, doctor. Y por último, preguntarle el día de hoy, bueno, pues ya se hace el anuncio oficial por parte del presidente de México de que se suspenderá la jornada de vacunación el próximo domingo por el tema electoral. Preguntarle si en el calendario que ha venido manejando la Ciudad de México podría representar algún impacto en este calendario que manejan semana con semana para la vacunación de los capitalinos. No, recuerden que esta vacunación está planteada hasta el sábado. El domingo no estaba planeada ninguna jornada de vacunación y sobre todo pues es importante para que la gente no tenga que decidir si ir a vacunarse o ir a ejercer su derecho al voto, pues que tengan toda la posibilidad para poderlo hacer. Y nosotros ya estaremos anunciando para la próxima semana, de acuerdo al número de vacunas que tengamos, a qué alcaldías le correspondería segunda dosis o recuerden que ya acabaríamos esta semana con segunda dosis de 60 y más y entraríamos al proceso de segunda dosis de 50 a 59 y continuar con 40 a 49 años. Pero siempre depende del número de vacunas que nos estén entregando y a partir de ahí la definición de qué alcaldías les corresponde. Es decir, para este sábado habría condiciones para anunciar una siguiente jornada de vacunación la siguiente semana. Sí, vamos a preguntar si no hay ningún problema en términos de las elecciones. Consideramos que no, para que la gente pueda estar informada que correspondería la siguiente semana y si no, pues ya haríamos el anuncio el lunes. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Continuamos con Carlos Navarro, del Heraldo. Buenos días a todas y todos. Me gustaría preguntarles cuál ha sido, de acuerdo con los datos del primer día de vacunación de las personas de 40 a 49 años de edad, cuál ha sido la demanda, si llegaron lo que tenían contemplado o ha sido menor o mayor en este sector de la población. Claro, de hecho estuvo muy en línea con lo que vimos durante 50-59, que es que el primer día llegaron cerca del 80% de la meta. Varió en las alcaldías, pero fue entre el 77 y el 80%. Entonces va de acuerdo a lo que esperamos para llegar a estas coberturas de vacunación al final de la semana que hemos visto de cerca del 85%. Ok, gracias. Y por otro lado, aprovechando que estás en el micrófono, Eduardo, preguntarle sobre el tema, si hay o no repunte en los casos positivos en la Ciudad de México. Eso te lo pregunto después de yo publicar una nota retomando los reportes diarios que sube el gobierno de la Ciudad de México. Claro, sí la vi, y aquí me gustaría hacer una precisión. Nosotros, cuando reportamos casos en las series de tiempo para hablar de la tendencia de casos en la ciudad, nos fijamos en uno de los dos indicadores. Uno es fecha de toma de muestra, cuándo se tomó la persona la muestra, y la otra es fecha de inicio de síntomas. En ambos casos tenemos mejorías semana con semana. Por ejemplo, en el caso de casos positivos por fecha de toma de muestra, tomando el periodo que usaste de comparación, por ejemplo, entre el 23 de mayo y el 30 de mayo, se confirmaron en la Ciudad de México 1,501 casos positivos. La semana previa, la que iba del 17 al 23, se confirmaron 1,721, es una reducción del 13%. Eso sí lo vemos en tendencia. Lo que pasa que luego puede ser confuso con el reporte diario, y es una cosa que sí vale la pena recalcar, es que lo que se ve en el reporte diario es el número de casos que en las últimas 24 horas han obtenido un reporte positivo. El día de ayer fue un día típico, se confirmaron 1,700 casos por una razón. Una es porque el primer día de la semana muchas veces llegan resultados de los laboratorios que no se procesaron durante el fin de semana o el viernes. Y en el caso particular de ayer, y también con el caso de las defunciones, los expertos epidemiólogos del Gobierno de México
realizaron un ajuste de casos sospechosos que fueron dictaminados como casos COVID positivos por Asociación Epidemiológica después de un estudio de caso. Por eso, de un día a otro, parece que hay un repunte de casos y de defunciones, pero en realidad son defunciones y casos que ya habían ocurrido, que eran sospechosos y que fueron dictaminados en las últimas 24 horas por el Gobierno de México. Por eso, en términos de casos y de defunciones en ambos, vemos una tendencia sobre el tiempo a la baja, tanto en defunciones como casos, y sí es importante luego hacer esta aclaración sobre fecha de reporte y fecha de confirmación, y fecha de toma de muestra y fecha de inicio de síntomas, que es un mejor indicador de la tendencia epidemiológica. Ok, entonces, ¿qué tan confiable es para nosotros como reporteros retomar este tipo de reportes que suben ustedes a diario en las redes sociales? Son confiables en el sentido de que son los casos positivos, pero siempre hay que compararlos con la serie de tiempo. Con mucho gusto lo que hacemos, y no es mayor problema, es incluir en las siguientes láminas los casos positivos por fecha de ocurrencia, para que puedan ustedes ver de mejor manera cómo va evolucionando la tendencia. Eso lo hacemos sin ningún problema. Aquí le comento a Israel que lo hagamos a partir de hoy. Y de esa manera vamos a tener que truncar algunos días porque los casos se van confirmando, pero siempre podemos tener cuántos casos positivos hubo. En este caso, lo más cercano que tenemos creo que es el 31 de mayo, ya de casos cerrados. Ok, muchas gracias. Buen día a todas y todos. Última pregunta, Eduardo Hernández del Universal. Hola, buenos días a todos. Primero me gustaría preguntar, al haber un incremento de personas que se fueron a vacunar el día de ayer, ¿disminuirá el número de personas que ya adelantaron su vacuna durante la semana? Sí, naturalmente lo que vamos a ver es que pues tenemos ahora en 4 días completos prácticamente que vacunar solo al 70% de la población, cuando antes vacunábamos a cerca del 85% en ese mismo periodo. Esto estoy seguro que va a representar menores tiempos de espera para todas las personas en los siguientes días. Entonces, haber logrado ayer vacunar a 18,000 personas en el Pepsi Center, aún con los problemas, significa que tenemos ya 18,000 personas vacunadas que no van a acudir en los días posteriores y nos va a permitir dar un mejor servicio a todos los que vayan de acuerdo a su letra del apellido y cita. E inclusive a las personas que ayer se hayan desanimado a asistir, también podemos atenderlos de mucho mejor manera. Si ayer les tocaba ir y no pudieron, que vayan hoy, que vayan mañana, que vayan pasado hasta el sábado, y tenemos ya capacidad suficiente para atenderlos y además menor demanda, puesto vimos ayer que atendimos un porcentaje mayor que el contemplado. Pregunta, entonces, ¿hoy ya no se está registrando estas largas filas? Hasta ahora no tenemos ningún reporte. En el Pepsi Center en particular, ahorita les podemos poner unos videos. Les podemos poner unos videos de cómo se ve el Pepsi Center, pero lo que hemos monitoreado desde las 7 de la mañana, nosotros lo monitoreamos hora con hora, casi minuto con minuto, es ya ningún tema de filas, de afluencia, todo procede de manera normal, y lo más importante para nosotros es que las personas, adultos mayores con problemas de movilidad, como la que ven aquí, ya están ingresando casi de manera directa por la entrada de Montecito, sin tener que hacer una caminata larga ni nada por el estilo. Entonces, lo que vemos hoy, y no hemos tenido mayores quejas ni en redes sociales ni de vecinos, es una fluidez mucho mayor que la del día de ayer. ¿Ayer a qué hora terminaron la vacunación? Porque decían que hasta que fuera el último que estuviera formado. El último centro que cerró ayer fue la Universidad de la Policía, como a las 5:30. El Pepsi Center cerró un poco después de las 5. Normalmente cerramos y la última persona que ingresa es cerca de las 4 de la tarde. Ayer sí estuvimos un poco más de hora y media. Pero esto es importante, digo, aún con la afluencia que tuvimos, el Pepsi Center logró vacunar casi 18,000 personas, 17,810. Es por mucho el récord de vacunación en una sola unidad de vacunación en la Ciudad de México. Perfecto. También me gustaría preguntar, en la sede de la Universidad de la Policía, están ahorita mi compañero en recorrido y nos comenta que hay una fila kilométrica afuera de los vehículos en donde las personas de la tercera edad están descendiendo. No sé si ahí están trabajando algo para que no haya tanto problema, porque dicen que están tardando mucho en entrar las personas, principalmente por los vehículos. Es correcto, es algo que estamos trabajando con Tránsito para agilizar el tránsito vehicular sobre la avenida. Lo que entendemos es que, a diferencia del día de ayer, ahora es un tema más de tránsito, pero no hay personas formadas en la calle esperando, caminando kilómetros.
que es un tema más de congestión vehicular que estamos atendiendo todo el día de hoy. Lo que nos informan directamente de las sedes de temprano es que las filas, el registro y la vacunación están transcurriendo de manera correcta, fluido, sin que nadie espere y esté parado en el sol. ¿Cuánto tiempo se tardan ahorita ya en vacunar? Nuestro estándar de servicio, que entendemos que es lo que está pasando ahorita en el Pepsi Center, por ejemplo, y en el resto de unidades vacunadoras, es un tiempo de promedio de entrada menor a 1 hora entre entrada y salida, ya incluido la observación. Ok. Y ya por último, preguntarte, también nosotros publicamos que en las últimas 24 horas se han registrado 948 muertes por COVID-19. Entiendo que lo que comentabas hace un momento, que ya eran sospechosos, pero me gustaría saber entonces, ¿estos 948 de cuándo son? Les podemos hacer una gráfica indicada, pero es un periodo muy largo. Inclusive hay algunas que son muertes que eran sospechosas, es decir, estaban contabilizadas, pero como sospechosas, no como confirmados, desde el año 2020. En términos de la tendencia, esta semana ha seguido bajando. De hecho, hoy que estaba viendo los datos, digo, es un dato numérico, pero sí es representativo de lo que estamos viviendo. Es la primera vez que en un periodo de 7 días tenemos menos de 100 defunciones reportadas en hospitales de la Ciudad de México. Fueron 95 en los últimos 7 días, incluyendo las 8 que ocurrieron lamentablemente el día de ayer. Es una caída de casi el 25% con el mismo periodo de la semana pasada. Entonces, este incremento que vieron ayer de 998 defunciones son casi en su totalidad defunciones que fueron dictaminadas por un comité, pero que habían ocurrido en tiempo previo. Y quiero ser muy enfático, no son defunciones que no estuviéramos contando. Estaban contadas, estaban en el sistema de vigilancia epidemiológica, pero seguían siendo sospechosos hasta que expertos técnicos de la Secretaría de Salud las dictaminaron como positivas y en algunos casos, algunas inclusive como negativas, cuando no había evidencia o se probó claramente que no estaban relacionadas a COVID. Entonces, esto no enciende las alertas y sí podríamos regresar al semáforo verde el día de mañana. Tenemos que esperar viernes. Tenemos que esperar a ver los indicadores. A nosotros nos notifican el día jueves, ustedes sabrán el día viernes, pero todavía tenemos que esperar a eso. Lo que sí, como hemos informado diario, como la jefa de gobierno ha puesto en sus reportes nocturnos todos los días, seguimos viendo la tendencia a la baja de casos, de defunciones y de llamadas al 911. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Pasa un buen día a todos. Concluimos con la conferencia. Muchas gracias.